buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, espero que estés muy bien y preparadísimo, porque vamos a hacer hoy la API no oficial de Threads desde cero. Vamos a intentar desplegarlo al final también para que cualquier persona lo pueda utilizar. Vamos a ver hasta dónde llegamos también, porque hay que hacer un poquito de ingeniería inversa. La nueva red social de Mark Zuckerberg no tiene API oficial a día de hoy. Como lo vamos a hacer de código abierto, vamos a separar lo que sería el JavaScript puro, o sea, lo que podríamos utilizar en cualquier sitio, como un SDK, ¿no? Como la biblioteca que va a ser la que extraiga información de la API, y luego separamos la parte de ban para que sea la que hace el servidor, ¿vale? Entonces así lo tenemos totalmente separado. Lo que sería ban es un entorno de ejecución de JavaScript. Es como Node, pero bastante más rápido. De hecho, aquí tenéis una comparativa, ¿no? Entre ban, Dino, Serve y Node, y veis que mientras Dino y Node hace 13.000 requests, ban hace 68.000, o sea, 6 veces más rápido. Si no lo sabéis, podéis acceder desde la página web a cualquier URL, a cualquier profile, ¿no? Y aquí lo tenéis, threads.net / y aquí podéis poner lo que queráis. Como tiene página web, lo interesante de esto es que podemos ver un poco cómo se ha hecho. Una cosa que se podría hacer es scrapear la información directamente, ¿no? O sea, podríamos pillar todo el HTML que hay aquí y de aquí sacar la información, que hay bastante, ¿vale? Que se podría sacar bastante. Se podría sacar el profile, los seguidores, pero bueno, ya veis que los seguidores está dando un redondeo, porque no tengo 35.000, en la aplicación me dice que tengo 34.600. ¿Qué es lo que nos interesa? Es que le damos aquí al botón derecha y vamos a darle a la red y vamos a darle aquí a todo, vamos a refrescar y vamos a ver si tiene algo por aquí. Vale, aquí vemos que ha hecho un montón, pero un montón de requests y de historias. Voy a quitar la caché, inhabilitamos la caché, refresco otra vez. Aquí veo mucho JavaScript, pero lo interesante es que he visto que hay unos XHR, o sea, vamos a filtrar por los fetch que se hacen. Ojo, ese GraphQL que nos va a dar cositas. Estos dos de GraphQL, que debe tenerlos bastante abiertos, porque yo no he iniciado sesión aquí para nada, o sea que ya podemos ver aquí que tienen dos del tipo XHR, significa XML HTTP Request. Es un objeto antiguo, digo antiguo, pero sigue existiendo a día de hoy, pero es un nombre como antiguo, porque antiguamente las peticiones asíncronas que se hacían a servidores se le llamaba así, XML HTTP Request. Era para hacer peticiones asíncronas HTTP, que es la forma Ajax de la época, ¿eh? X de XML, H de HTTP y R de request. Lo interesante de esto, como no tiene del todo server-side rendering, podemos ver aquí que ya tiene dos peticiones. O sea, claro, Threads tiene una API privada, pero que nosotros no tenemos acceso. Así que si le damos un clic aquí, podemos ver lo que ha devuelto, y esto parece el perfil del usuario. Además está interesante porque aquí vemos algunas decisiones que ya han tenido bastante chulas, como por ejemplo biolinks, veis que tiene un array, esto significa que aquí se podrá poner más de un enlace. La biografía, el número de followers, veis que tengo 34.674, el nombre, la versión HD de la imagen, mira, tenemos aquí la imagen, este es mi avatar, ¿vale? Y más cositas por aquí, profile y el username. Pero obviamente esto no va a ser tan fácil como parece, porque si yo me copio la URL, o sea, si pienso que es la URL, como sé que es un GraphQL, mirad, podéis copiar la dirección del enlace. Esta sería la API de Threads, pero si yo intento, pues me va a decir que me acueste, que estoy amarillo, que no, esto no es, ¿no? La primera forma en la que vamos a poder copiarnos, bueno, o robar la información, mirando los encabezados, aquí vemos que tenemos un montón de encabezados, un montón de historias aquí, de tal, bla, bla, bla. Esto es bastante complicado que veamos cuáles son los que funcionan y cuáles no. Entonces, vamos a copiarnos aquí, y esto está muy chulo, porque aquí os podéis copiar como fetch, como Node.js fetch, como curl, y de hecho me voy a copiar copiar como curl. Curl es un comando que podéis utilizar en la terminal, y esto lo que hace es, le pones aquí la dirección y aquí estarían todas las cabeceras. Vamos a ir viendo cada una de las cabeceras que realmente necesitamos. No está utilizando ningún token de auth. Sí que tengo la sesión iniciada con Instagram. Mira, de hecho, podemos hacer esto. Ventana de incógnito, ¿no? Y lo vamos a mirar aquí. Así que vamos a copiarnos curl, como curl, ¿vale? Así saldrán menos cosas, seguro. O un poquito menos cosas. Lo interesante aquí es que ya estamos viendo alguna de las cabeceras. O sea, yo pasándole esto, si yo hago enter de esto, sería básicamente
¿Veis? Y ya tengo aquí la respuesta. Y fijaos la respuesta, un objeto JSON. Oh yeah, oh yeah. Ya vemos que aquí está necesitando ciertas cabeceras. No tiene pinta de que realmente lo va a necesitar todo. O sea, necesitará solo una parte de todo lo que vemos aquí. ¿Cuáles son las cabeceras que podemos o que yo me puedo imaginar que vamos a necesitar? Es verdad que es raro que no estoy utilizando el tipo post, porque normalmente en GraphQL lo que se hace es utilizar la request en tipo post. A ver aquí, si le ponemos que la request es post, ¿ves? Esto también, o sea, funciona para el get y para el post. Bueno, raro. Cosas que yo creo, a ver, la URL obviamente, los voy a ir comentando, ¿vale? Los que creo que no necesitamos. Puede ser, es que hay alguno que sí que necesitemos, que la líe parda y entonces le demos una vuelta. Content type tiene pinta que sí, ¿eh? Este sí que lo vamos a necesitar, este lo voy a dejar aquí. ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a limpiar todas las cabeceras que no necesitamos, ¿vale? Para que cuando haga el fetch sea mucho más limpio. El origin puede ser que sea interesante, lo voy a poner aquí. Mira, voy a poner aquí. Esto seguro, esto tiene pinta y esto no creo que sea necesario. Vale, pragma, el referer. Referer también puede ser, ¿eh? Puede ser, no creo que sea necesario, pero a lo mejor hay alguna cosa. Este no creo. La cookie no lo creo tampoco. Vale, todos estos yo creo que no. El user agent seguro, podemos ponerle cualquier cosa, aunque no sea requerido, es una buena práctica. Yo le voy a dejar este, aunque luego se lo cambiaremos, ¿vale? Para poner otro. Estos tienen mala pinta, ¿vale? Este especialmente tiene mala pinta de que este seguro que no necesitamos. Y yo creo que sin este no funciona, porque este tiene pinta de identificar la aplicación de forma interna. O sea, este debe ser el identificador de threads. Este LSD, este es el que tengo más dudas. Y aquí en data row y tal, esto puede ser que aquí mirando veamos la información que se le puede pasar. De hecho, esto es la clave. Esto es la clave. Mirad, aquí donde pone data row, que aquí hay un montón de cosas y tal, ¿veis aquí que hay un montón de información? Hay mucha información aquí que no tiene pinta de ser necesaria, pero hay algunas, ¿ves que pone aquí Barcelona Profile Root Query Variables? Y aquí en las variables está el user ID, no sé qué, y se le pasa como cuál es el documento que tiene que recuperar. Esto en GraphQL sí que es necesario, seguro. Entonces aquí es donde yo creo que puede ser que necesitemos. No creo que sea necesario, el friendly name tampoco, el content type sí, el user agent lo hemos puesto, el content type también. Este seguro, pero tengo dudas de que nos lo acepte tal y como lo he puesto. Vamos a probarlo. Si yo ahora envío esto, vamos a ver si esto funciona. Ups, claro, he puesto esto tiene pinta y estas cosas. Vale, yo creo que no puede ser procesado, o sea que no está bien, ¿vale? Hay algo ahí que nos ha faltado, Esto tiene pinta, origen. A ver, vamos a poner estos un momento. He dicho que tenía algunas dudas. A ver, un momento. Vale, todavía no. Mira, le voy a poner lo de la request post. Vamos a mirar esto otra vez. Vale, todavía hay errores. Este data row lo vamos a pasar aquí, pero lo vamos a pasar como de otra forma, ¿vale? Vamos a tener por un lado la URL y le vamos a pasar aquí el data, se lo vamos a pasar y vamos a decirle que el doc ID sea igual esta parte de aquí, ¿vale? Vale. A ver, nos ha devuelto algo, pero yo creo que esto todavía no es lo que queremos. A ver, vamos a quitar por ahora esto, ¿vale? Esto por aquí. Voy a separar esto mejor. Vamos a poner aquí que esto sea la URL. No sé si es culpa mía. A ver. Este es el que nos ha devuelto esto. Ah, bueno, espérate, porque hay otra cosa en data. Claro, nos faltan las variables. Espérate, que os he dicho que las variables justamente son las necesarias. Esta parte de aquí, ¿sabéis? Que pone aquí user ID y el número será este. Claro, nos faltan las variables, ¿vale? Nos faltan las variables. Vale, entonces tenemos a las variables, lo ponemos así entre comillas. El compress yo creo que no hace falta. Le pegamos aquí un salto de línea. A ver ahora. A ver. ¡Ah! No, todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué? Está cerca, ¿eh? Lo que pasa es que veo que me devuelve un HTML. Vamos a dar un paso atrás para ir hacia adelante. Todo esto del sec, esto va fuera. Entonces, vamos a limpiar esto. Hostia, el sec, pues el sec sí que parece que algo necesita, ¿eh? A ver, vamos a ir quitando otras cosas. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Vale, hasta aquí bien. Venga, vamos a ir quitando y vamos a ir probando todas las que vayan funcionando, ¿vale? Aquí que habíamos pasado todo esto de data row, no sé qué, no sé cuánto. Fijaos, voy a eliminar hasta aquí y vamos a probar. Vale, ¿veis?
Ahora mejor que no como... A lo mejor antes he intentado quitar demasiado de golpe y nos ha complicado, ¿vale? Vale, vamos a seguir quitando por aquí. Vale, vamos a quitar hasta aquí. Vamos a quitar hasta aquí. Ahora sí que estamos quitando bastante. Vale, vale. Esto ya ahora va pintando mejor, ¿eh? Ahora va pintando mejor. Y ya la hemos liado. ¿Vale? Venga, esto va hasta aquí. Sigue bien. El origin yo creo que me lo voy a petar también. Y efectivamente, el origin no hace falta. El referrer yo creo que tampoco hace falta. Vale, sigue bien. Vale. Esto, ahora sí. Content type, same origin. Este es el que tiene pinta de que sí que es necesario, ¿eh? ¿Veis? Ahí lo tenemos. Ese era el que me estaba jodiendo. El sec fetch site same origin. A ver, vamos a seguir por aquí porque pone profile root, no sé qué. Eso igual es necesario, pero por ahora voy a dejarlo así. Vale, no es necesario. Bien. El compress este también lo podemos quitar. Vale. Perfecto. Venga, vamos. Chino Chano. Ya estamos súper cerca. Ahora ya sí que tenemos la clave. Aquí tenemos variables. El server stamp este yo creo que no es necesario. Ahora que ya tenemos esto. Vale. Pues yo creo que ya tenemos lo suficientemente limpio para que todo esto funcione, ¿vale? Cada vez más cerca de la cárcel, qué malo es. Ya tenemos aquí básicamente lo que queríamos. Esto se debería poder hacer así. Esto en otro data, pero no sé por qué no me lo ha hecho antes. No sé si es porque me había petado algo, pero porque esto es un poquito más legible. Yo creo que así... Ah, me faltó esto, ¿eh? Me faltó esto. Ahí está, vale. ¿Veis cómo se podía? Ya sabía yo que se podía. Gracias que alguien me dijo que me faltó la contrabarra. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho es ingeniería inversa para saber qué campos necesita exactamente para poder recuperar y hacer la llamada a GraphQL. Claro, ahora con esto ya podríamos empezar. Fijaos aquí, lo que está haciendo es pasarle el user ID, doc ID, tal. Esto vamos a empezar a ir viendo cada una de las llamadas, porque podremos ver las diferencias entre cada una de las llamadas, porque el doc ID, este es el que identifica, por ejemplo, este será el endpoint de profile, ¿entiendes? O sea, lo que estamos haciendo es asegurarnos que vamos a entender, esto lo arreglaremos después en código, ¿eh? Ahora que ya sabemos el curl que necesitamos, lo que vamos a hacer es crear un archivo de JavaScript. Vamos a utilizar ban create, creo que tiene, ban create, Hono. Ah, mira, podemos utilizar Hono, vale. Van create Hono y vamos a poner aquí threads API. Encima ya te hace un ban install y todo. Brutal, ¿eh? Muy bien. Vamos a levantar esto por aquí. Ya tenemos aquí un source. Esto por ahora lo vamos a convertir a API. Y lo que voy a escribir aquí es un index, ¿vale? Tenemos que transformar este curl en un fetch. O sea que vamos a hacer fetch. Y aquí tenemos que hacer esto. Aquí va a ser un post, aunque al final no he hecho un post. Ahí tengo dudas, ¿eh? Porque veis que aquí todavía no he hecho un post. Vale, que me transforme esto. Transfórmame las cosas. Transfórmamelo. User agent. Y ahora aquí el data, ¿vale? ¿Veis? Body, variables, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver si esto, entonces, nos da ahora la respuesta que habíamos conseguido antes. Ban source index ts. Ya está, ya tenemos nuestro JSON, ¿vale? Ya hemos conseguido en un momento hacer un fetch, lo hemos sacado, ¿vale? Ya tenemos el fetch con la información. Lo que he utilizado GitHub Copilot para que me lo pase, pero bueno, lo importante es que ya tenemos esto. A ver si aquí no hay un script. Ah, vale, ban, run, source, index. Creo que tiene un watch. Vamos a hacer ban, watch, source, index, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Const.ts. Vamos a tener algunas constantes, ¿ok? Vamos a poner const GraphQL endpoint. El endpoint lo vamos a tener aquí. Esto pues el día de mañana pues lo cambiamos. Vamos a intentar hacerlo con las perfectas prácticas, pero vamos a intentar hacerlo un poquito bien. Luego, ojo aquí, ¿veis este doc ID? Este es clave porque vamos a tener aquí export const endpoints documents document ID. Exacto. Vamos a tener el user profile, que va a ser este de aquí. Y aquí está la clave, porque este document que vemos aquí es el que está haciendo la magia esa. Ojo. ¿Boon es solo para MacOS y Linux? No, bueno, también lo podéis utilizar con WSL. O sea, no está Windows de forma nativa. Es súper fácil de instalar. Es verdad que no os he dicho cómo instalarlo, ¿eh? Pero Ban es un entorno de ejecución de JavaScript y TypeScript súper fácil de utilizar, que podéis
hacer transformaciones de código JavaScript, hacer una API como si fuese Node. Para instalar Van, lo único que tenéis que hacer es ejecutar esta línea de comandos. Para Windows tendríais que utilizar WSL, ¿vale? Que es la terminal que tiene Windows con, creo que es Ubuntu, y ahí lo tendríais. Y con Van podéis hacer de todo, o sea, al final es una alternativa que tenéis a Node.js. Y podéis hacer cosas con WebSockets, tiene conexiones a SQLite, podéis hacer testing, tiene soporte nativo de TypeScript, de JSX, no necesita NPM, puedes hacer un Van install, tiene soporte a la web standard API, o sea, un montón de cosas de la plataforma web, como por ejemplo Fetch, aquí lo hemos hecho el Fetch, esto es una cosa que en realidad ya lo tienen todos, que funciona con Node Modules, pero lo interesante es que tú haces un Van install, o sea, tiene su propio instalador y es increíblemente rápido. Hono es como un Express, un framework para crear APIs. ¿Qué pasa? Que Hono es una alternativa a Express, solo que está disponible para Dino, Van. Estamos separando aquí ahora mismo como el endpoint de GraphQL y luego tenemos aquí endpoints document ID. Aquí ya vamos a poder utilizar, por ejemplo, lo bueno de Van es que además funciona con ECMAScript modules y podemos traernos de los endpoints document ID, GraphQL, con import, y aquí documents document ID user profile. Esto lo vamos a transformar en un template string. A ver, lo correcto, aunque hagáis scrapping, sería poner aquí threads API midu client. O sea, se supone que habría que poner un nombre correcto, ¿vale? Un nombre de verdad de la buena. Este app ID, este también lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí threads app ID, ¿vale? Esto por aquí, este threads app ID lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a traer por acá. Y esto también lo vamos a traer y lo vamos a poner aquí. Vale, esto en principio ninguna sobrecarga de llamada de 1 o 2. ¿Cómo? Dio el error siguiente. A ver qué dice. El tipo content string no se puede asignar al headers init. Ah, porque esto es de tipo, el threads este es de tipo, es un número. O sea, yo aquí le he puesto un número y esto debería ser un string. Pues ahora que ya tenemos esto, vamos a volver a darle otra vuelta. Vamos a crear aquí un fetch TS para reutilizar este fetch con todas las cosas que vamos a hacer. Primero hacemos un fetch base y hacemos un return de esto que teníamos por aquí. Aquí vamos a traernos todo esto, pam, 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 y lo que vamos a hacer es exportar const fetch user profile y aquí le pasamos el user ID y entonces lo que haremos es document ID, este document ID se lo pasaremos aquí. Vamos a ver si esto cuela después, porque a lo mejor hay algunas llamadas más complicadas, pero por ahora vamos a hacer esto, que esto devuelva esto, fetch base, devuelve el JSON. Seguramente mapearemos los datos también, manipularemos los datos, que está bastante interesante. Pregunta, ¿el scrapping es ilegal? No es que sea ilegal, es que va en contra de los términos y condiciones del servicio. Una cosa es algo ilegal porque, yo qué sé, te está saltando una ley y otra cosa es que vayas en contra de los términos y condiciones de una página web. En este caso, obviamente, vamos en contra de los términos y condiciones del servicio de Threads. Totalmente. Pero nos ampara un poder divino que es el poder del amor. No, es el poder del aprendizaje. Porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo simplemente para aprender, no para lucrarnos. Lo estamos haciendo por un tema docente lectivo. Fines educativos. Por lo tanto, espero que la gente lo entienda. Ahora, lo que podremos hacer con cada una es tener un fetch base y en cada uno le pasaríamos el document correcto, ¿vale? Así reutilizamos al máximo y ya tenemos separado cada cosa. Fetch user profile. Ahora ya tenemos el fetch user profile. Vale. Fetch user profile, user ID. Ay, ¿por qué no sale la...? Ah, porque no estoy utilizando el user ID. Lo que vamos a querer es pasarle las variables. Ahí está, variables. Entonces vamos a crear aquí const, variables, user ID y en variables... Esto sería un JSON Stringify. Sí. Entonces en variables le pasamos las variables, pasamos aquí las variables y aquí vamos a ponerle un JSON Stringify de variables, ¿vale? Ah, espérate, que esto si no, no cuela. ¡Ay! Esto no. Así. ¿Vale? JSON Stringify de las variables. La variable pasamos el user ID. Perdón. Vale. Que la iba a liar, ¿veis? ¿Veis que la iba a liar? Porque esto tiene que ser así, con user ID en mayúscula. Y aquí le ponemos el user ID. Y esto en principio debería funcionar, ¿no? Entonces, fetch user profile. Vale. El user ID, que en nuestro caso, vamos a poner aquí midu. Lo entendemos midu menor que 3.
Mi dudef ID, ¿vale? Esta sería my ID. Vamos a poner bueno, vamos a ponerla como string, ¿vale? Porque tiene que ser un string. Mi dudef ID, le ponemos esto aquí. Y en principio no tiene... Ah, vale. Esto fetch. Con esto podríamos hacer aquí un const response await console log response. Y con esto, si lo he hecho todo bien, que ahora veremos, van run start. Vale. Lo que he hecho es como sacar unas cuantas mejores prácticas, ¿no? Para que sea más reutilizable. Mira, voy a poner aquí esto en el README. Vamos a poner aquí threads API no oficial. Primeras pruebas es un delito. con curl, Que te ¿vale? den cadena Vamos a poner perpetua, esto por por aquí, favor. SH. Gracias, Lupaco. Muchas gracias. Esto hombre. básicamente es un tema para documentar cómo lo hemos hecho. Entonces esto ya lo puedo quitar y vamos a retomar esto. Y os explico desde cero otra vez qué hemos hecho. El index.ts es el archivo de la entrada de nuestro programa. Y aquí lo que estamos haciendo es importar el fetch user profile, ¿vale? Del archivo fetch. Tenemos aquí una ID de un usuario que he puesto esta, pero bueno, ahora vais a ver una cosa, que claro, la ID del usuario no está por ningún sitio. Nosotros vamos a querer recuperar el usuario por su nombre. Pero bueno, por ahora solo lo podemos hacer por el ID, ¿vale? Luego veremos cómo podemos hacer esto. Por ahora lo hacemos con ID del usuario, ¿vale? Luego tendríamos que aquí llamamos este método fetchUserProfile, que le pasamos la ID del usuario y tenemos aquí la respuesta. Aquí estamos haciendo un await porque esto se le llama, este tipo de await es un top level await. Cuando tú estás en la raíz de tu fichero y estás utilizando Nmap Script Modus, puedes utilizar el await sin necesidad de utilizar el async. Y solo lo puedes hacer en la raíz, ¿vale? No lo puedes hacer dentro de una función. O sea, si esta función, por ejemplo, quisieras hacer esto mismo, no se puede hacer. Tendrías que poner que la función es asíncrona, ¿vale? Para que quede claro. ¿Dónde está la magia de todo lo que hemos hecho? Vamos a verlo. Tenemos este fichero fetch, que lo que tenemos aquí es un fetch que hacemos al endpoint de GraphQL de threads. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es abrir las herramientas de desarrollo y aquí en la red, al refrescar, hemos visto que aquí se está haciendo una llamada a este endpoint y este endpoint lo tenemos aquí, ¿veis? https threads.net API GraphQL. El método de la solicitud es un post. Por eso, aquí en este GraphQL endpoint tenemos el threads API GraphQL y en el método hemos puesto post. Y lo que hemos hecho al principio, que ha sido un poco tricky, pero lo hemos conseguido, es ver qué headers eran los realmente innecesarios. Porque si mirábamos aquí, fíjate, todos los... Estos no, estos son los de respuesta. Estos, ¿ves? Encabezados de solicitud. Estos son los encabezados, los headers, las cabeceras que nosotros a la hora de hacer la request le estamos enviando. Cuando tú envías una petición, eso va con unos metadatos en los que tú tienes un montón de información de la propia request. Le estamos diciendo, oye, que sepas que los lenguajes que acepto es el español, acepto la codificación que sea gzip, acepto todo tipo de respuestas, ¿no? Es como metadatos que tiene la petición. Pero hay veces que en estas metadatos pues van cookies, van tokens, van un montón de cosas que sí que son necesarias para terminar que el servidor entienda lo que quiere. Por ejemplo, el content type. ¿Qué tipo de contenido es el que estamos enviando? Pues lo tenemos que decir, oye, le voy a enviar la cabecera del content type y estamos utilizando este application form URL encode. Por lo tanto, este body que veis aquí, la codificación a la hora de enviar la petición al servidor va a ser utilizando este estilo. ¿Por qué es esto? Porque el servidor ya está preparado para soportar esta codificación. Pero hay otras codificaciones que obviamente pues conocéis, ¿no? Como por ejemplo la de JSON. Podéis utilizar la codificación de JSON, a veces row, a veces un montón de cosas. Otra cosa que hemos visto que a mí me extraña, no sé si esta es 100% necesaria. A ver, voy a ver. Porque es que me extraña. ¿Veis? No es necesaria. Vale, pues una menos. Porque esa no tenía ningún sentido. En navegador no tiene sentido hacer cores. Otra que hay que enviarle, el user agent, me imagino que esta será opcional también, pero, amigos, es buena práctica que también pues podáis decir qué tipo de user agent estáis haciendo, ¿vale? Porque si no es un poco raro. Y esta, que empieza por la X, esta es una buena práctica, se aprenden un montón de cosas con este tipo de cosas, porque mirad, aquí podéis ver que esta X, ¿qué significa esta X? Normalmente, cuando tú tienes un backend o tienes una página web o lo que sea, que tienes cabeceras que son tuyas propias, personalizadas, lo que haces por buena práctica es hacer X-
¿vale? Y esto lo vais a encontrar en un montón de sitios. Por ejemplo, aquí veis estas X, X y hay dos más, ¿no? Eso lo que significa es que esas cabeceras son propias de ese producto. Y podéis ir, yo qué sé, Fotocasa. ¿Veis? Aquí hay unas cuantas de X. X, Amazon no sé qué. X, caché. X, platform. X, request ID. ¿Por qué se utiliza la X? La X se utiliza justamente para evitar que haya una colisión de las cabeceras. O sea, es muy difícil que saber qué cabeceras en el futuro se van a añadir en el mundo de las peticiones HTTP. Entonces, la X quiere decir como que es una cabecera personalizada. Ya sabes que esa cabecera no es nativa de las peticiones HTTP, sino que es una cabecera que ha añadido ese producto, ese backend, ese microservicio, lo que sea, para justamente asegurarse que no colisiona con otra. Por eso justamente estas que son X, cuando ves que se envían, algunas que son X algo, que se envían, es porque alguna seguro que es requerida. En este caso hemos estado probando y la que es requerida es esta, porque es como el identificador de threads en el backend. O sea, esta es la ID que tiene threads en el backend de Meta. Y entonces, una vez que ya hemos visto qué cabeceras eran necesarias, pues nada, hemos quitado las demás, nos hemos quedado con estas tres, Content Type, User Agent y esta, y en el body nos hemos fijado también aquí en carga útil y aquí se está enviando toda esta información. Muchas veces la información que son como guiones bajos, esto es no es requerido, sino que es información extra de cómo se ha hecho la request, información del usuario y cosas así. Las que suelen ser requeridas son estas que no tienen ningún tipo de guión bajo y tal. Aunque bueno, hay veces que la guión bajo, como por ejemplo esta, pueden ser de seguridad también, ¿eh? Y aquí hemos visto que lo importante estaba también abajo del todo. Estas dos hemos probado y hemos visto que variables y docID son las dos necesarias. docID tiene pinta de que lo que hace es identificar qué tipo de endpoint va a hacer. O sea que este docID, este de aquí, que lo hemos copiado y lo hemos puesto aquí en constantes, esto es para cuando queremos recuperar el user profile. Y ahora iremos viendo más, o sea que todavía nos queda. Por otro lado, hemos visto que aquí en variables se le pasa esto de aquí que parece súper raro, que no se entiende, pero la realidad es mucho más sencilla. Y es que si te fijas, mira, esto es esto de aquí. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que a esto se le hace, mira, este string, que el de arriba, que no se entiende, a esto se le hace un JSON Stringify, ¿vale? Se le hace un JSON Stringify, tenemos esto, y a esto seguramente se le hace un encode URI component para que pueda viajar por la red. Y así es que como conseguimos esta cosa que no entendéis con esta información, que primero es un JSON, se hace un Stringify y luego se hace un encode URI component. Esto es algo nativo de la plataforma y esto muchas veces lo que se hace es justamente para asegurarte que puedes enviar en la URL cierta información al backend. Entonces, ¿por qué? Porque el JSON no lo puedes enviar tal cual en una URL, no es 100% válido. Ya veis que de este objeto, los Stringifies, le hacéis un encode URI component y aquí ya tenemos justamente lo mismo, que es lo que estábamos enviando aquí. Haciendo ingeniería inversa, que esto es como se llama, ingeniería inversa, porque estamos yendo hacia atrás, si os fijáis, ¿no? Nosotros teníamos el final y hemos ido paso hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás. Tirando hacia atrás, hemos conseguido decir, vale, pues las variables, ya sé que tenemos que enviar con un JSON Stringify, porque ya habéis visto que es lo que he hecho justamente aquí, y esta parte del encode URI component no la tenemos que hacer nosotros porque ya le hemos dicho con la cabecera, fijaos lo que pone URL encode. Automáticamente el fetch, cuando envíe los datos, va a llamar internamente, si no a esta función, a una muy similar, ¿vale? Para que haga esta codificación. Hecho esto, pues nada, le enviamos el body con las variables y el docID, esto devuelve una promesa y cuando la resolvemos, sí que es verdad que la API lo que devuelve la respuesta es un JSON, importante, o sea, aunque nosotros no enviemos un JSON, que enviemos los datos codificados en la URL, la API sí que nos está contestando con un JSON, ¿ok? Así que lo que hacemos aquí, cuando se resuelve la promesa, pues lo que hacemos es transformar la respuesta, que lo tenemos aquí, a JSON. Y esto lo que hace es devolver otra promesa. Así que este fetch base lo que devuelve es la promesa que se resuelve de todo esto. Tenemos ya la parte del user profile, ahora vamos a seguir tirando con otras cositas. Y lo que he hecho es tener aquí un fetch base que a partir de variables la podamos reutilizar, porque así lo que hacemos es que vamos a poder reutilizarlo para otras cosas. O sea, si ya ahora voy a threads y como habéis visto aquí, ¿veis? He pillado el primero, que es el de user profile, pero si miro el segundo, vamos a ver la respuesta que me da el segundo. El segundo me está dando la respuesta de los threads, o sea, de cada uno de los posts. Por ejemplo, este primero de aquí
sería la posición 0, tenemos la ID, tenemos los items, que es un array, el post, y aquí tendríamos la información. Entiendo que aquí, en algún sitio, Captain. Mira, estamos desarrollando la API de Threads. ¿Te vienes? ¿Ves lo que pone aquí? Estamos desarrollando la API de Threads. O sea que aquí tenemos el array de todos los hilos. Así que este GraphQL, esta segunda llamada, sería para recuperar los posts de usuario. Export, const, fetch, user, threads sería, ¿no? Podríamos pasar el user ID, me imagino, y aquí volveríamos a tirar un poco del hilo, ¿no? Vamos aquí a la carga útil y aquí fijaos que las variables se le pasa también en el user ID, pero en el doc ID tiene otro doc ID. Y aquí es donde está la clave. Es que en estas constantes, aquí vamos a poner user threads. La ID es diferente. Y ahora, fetch user threads, haríamos const variables, user ID con user ID. Importante, veis que aquí lo he puesto con mayúscula, el ID. Importante porque necesitamos pasarle la variable exactamente como se la estamos pasando aquí en el servidor. Y el doc ID, lo interesante aquí, return fetch base, le pasamos las variables y en el document ID ahora utilizamos endpoints document ID .user threads. O sea, cambiamos el document ID. Y entonces así no tenemos que estar escribiendo todo el rato el fetch, porque lo hemos parametrizado y así pues somos capaces de reutilizar todo esto para cada uno de los fetch que vayamos a hacer. Ahora que tenemos el fetch user threads, voy a probarlo también. Cambiamos esto por el fetch user threads, guardamos y aquí ejecutamos. No run start. Este no ha funcionado y vamos a ver por qué. Porque veis que me devuelve... Esto me ha devuelto algo. Pues alguna cosa a lo mejor nos falta aquí. Esto también... Ah, no he guardado esto. Y seguramente este es el problema. Vamos a probar otra vez. Vale. Así que lo tenemos. Vamos a revisar. ¿Veis? Aquí, bueno, brutal recurso. ¿Veis? Aquí podemos ver nuestros threads. Lo interesante de esta API que estamos creando, podríamos recrear threads. Igual más adelante, si la API nos respeta y no nos la quitan, vamos a poder recrear lo que es toda la interfaz con esta API. O sea, vamos con otro tema todavía más difícil y más interesante. Está bien que tenemos ya el fetch user threads, el fetch user profile, pero nos faltarían dos cosas. Una, poder recuperar a través del username, que ese sería el interesante, y el segundo, hacer la API. ¿Sabes? Me gustaría tener uno que sea fetch user threads by username, ¿sabes? Que se le pase el username. O incluso al fetch user profile, que se le pasa al user, pues tener una forma de hacerlo por username también. Username, ¿vale? Username. De forma que si se le pasa el user ID, que utilice el user ID, el fetch user threads, y si no, que utilice el otro. Entonces, lo que podemos hacer aquí, los fetch lo vamos a poner en otro sitio. Vamos a poner aquí fetch username by ID. User ID, ¿vale? Vamos a recuperar el username por su nombre. Vamos a enfocarnos en este, de forma que yo al pasarle un user ID, la respuesta me debería devolver el nombre del usuario, porque si no es un poco rollo, ¿no? A la hora de utilizar la API. Así que aquí tenemos que hacer magia, porque resulta que, si os fijáis, aquí está pasando el user ID, pero yo la información que tengo en la URL es el username y no veo en ningún sitio por aquí. Esto es una respuesta súper rara. Trace policy. A ver si aquí, por ejemplo, mido dev. Hombre, aquí hay un mido dev. Habría que ver si hay alguna que nos devuelve, pero estas no tienen tan buena pinta, ¿eh? A la hora de que las podamos utilizar así como así y que nos devuelva la información que queremos. No tiene, ¿ves? O sea, ya tiene la información de mido.dev. Hay un sitio de donde podemos recuperar el username. Súper fácil. Si miramos esta URL, yo aquí tengo el username. Y si miramos el HTML... ¡Uy! Mira, vamos a hacer otra cosa. Sabiendo que es el user ID, si yo le paso esto... Vamos a scrapear. Vamos a scrapear, porque ahí tiene el user ID. Lo que vamos a hacer es seguir tirando de los hilitos. Cuando le pasemos el username, o sea, fetch user ID by name. Esto es lo que queremos hacer. Lo que vamos a hacer es decir, pues lo que quiero es que me devuelvas el HTTPS. Vamos a ir directamente a la URL. Vamos a utilizar la URL como una API. Lo que vamos a hacer es, como un curl directamente de la llamada esta, ¿vale? Vamos a hacer una llamada a la URL y nos vamos a quedar con el contenido. O sea, nos vamos a hacer pasar por un navegador. Vamos a traer el contenido de la URL y vamos a hacer un match con la regex para quedarnos con el trozo que nos interesa. Esta URL, lo que vamos a quitar todo esto
y aquí directamente la respuesta la devolvemos como un punto texto. Y aquí en la respuesta vamos a ver que vamos a tener todo el HTML. De hecho, lo podríamos poner aquí, ¿vale? HTML o content o como lo queráis llamar. Este username lo vamos a utilizar justamente aquí. Así que podremos recuperar esa información interna que la tienen ahí. A ver, user agent se lo estamos pasando, ¿eh? Pero lo que podemos hacer con el user agent, hacer uno random constantemente, algo así, ¿eh? O utilizar uno real, nuestro, porque así parece más real. Entonces, fetch user ID by name, ¿vale? Utilizamos la URL con el username, aquí tendríamos el texto, vamos a ver aquí el user, ¿cómo era? Fetch user ID by name. Pillamos el by name, y aquí vamos a poner username, le pasamos midu.dev. Y aquí en la respuesta ahora vamos a tener toda la HTML, pero vamos paso a paso, ¿eh? Vamos a poner van run start. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos toda la información. El tema del millón sería recuperar todo esto. No sé si esto lo podremos pasar a response.json. ¿Vale? Y aquí, ¿vale? Aquí tenemos ya toda la respuesta. Vale, pues aquí vamos a buscar nuestro ID. No me lo devuelve, ¿eh? User ID. No está el User ID. No está el User ID y ahí es donde tengo la duda. ¿Veis este? Que pone aquí User ID, no sé qué. No sé por qué no me lo está devolviendo. A ver, la URL está bien, ¿no? O sea, a ver si esta la hemos liado aquí. Ajá. Vale, vale. Muy bien por mí. Bien, bien Midu, bien Midu. Bien Midu. Vamos a tirar esto para atrás, esto para atrás. Podríamos hacer un debug. Ban process env. JS environment variables, ban.env. Vamos a poner aquí env.ts. Vamos a hacer export const is debug si ban.env.debug. Vamos a poner un boolean. Entonces, podríamos sacar que si esto es debug, hacemos un console info de esto. Esto es una cosa que se suele utilizar bastante en bibliotecas de terceros para poder hacer debugging fácilmente y sin necesidad de quitar este código. Y este código lo que se puede hacer es, al compilar los ficheros, que desaparezca en producción. ¿Sabéis por qué? Porque esto, al ser una constante que tenéis aquí, lo que podéis hacer es que ban.env.debug esto sea false. Y cuando esto es false, todas esas condiciones desaparecen en código de producción. Ahora sí que deberíamos tener esto, ¿no? No he hecho el console log, ¿vale? Y ahora, user ID, ahora sí que tenemos esto aquí. Se me ocurren muchas formas de cómo podemos sacar estas, pero la más fácil, no está muy optimizado esto, está repitiendo códigos. Vale, vamos a poner esto aquí, ¿vale? Y vamos a hacer una regex de esta, vamos a hacer una, ¿vale? ¿Vale? Perfecto, perfecto, ya está. html.match regex, entonces macheamos con HTML esta regex y podemos decir que si tenemos match 1, devolvemos a match 1. No se encuentra, espera. Perdón. Si tenemos match y match 1, o si no, lo que podríamos hacer también, porque esto devuelve null en el caso que no haya, podríamos tener aquí el user ID y así podemos devolver directamente el user ID y así por defecto que esto sea null, si no devolver al username, y así nos quitamos un if y ya está. Esto no tiene sentido. Sí que tiene sentido porque claro, tenía que quedarme el segundo, perdón, el primero es el completo, nos tenemos que quedar el segundo. Ahora sí que está bien, ¿eh? Ahora debería estar bien. Vamos a verlo. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Y en la respuesta... ¡Ay, no! La madre que lo parió. ¿Qué pasa? Que esto tampoco... A ver, vamos a ver un momento. La regex. En las props tenemos aquí el HTML, que tenemos esto aquí. Vamos a poner esto por acá. El user ID en props. Porque esto lo hemos puesto así, así. Y esto aquí, así, así. Vale. Y vamos a poner el console log del match. Console log match. ¡Hostia! Pensaba que me iba a capturar solo... O sea, yo creo que se ha quemado algo, seguro. Se ha quemado algo, seguro. ¡Míralo! Está aquí. Ahora, vale, tienes razón. Este sería la respuesta y está aquí. Coño, gracias al match all, ¿eh? Vale, match all. Entonces tendríamos aquí, dentro de este array del JSON, tendríamos, por un lado, el nada y aquí el user ID, ¿vale? User ID. Y este user ID lo tendríamos aquí y ahora sí. ¡Oh, qué bueno, eh! Me ha engañado GitHub Copilot para que veáis que uno no se puede fiar de GitHub Copilot. Vale, entonces tenemos la regex. A ver, una regex así es bastante rápida, así que no hay que preocuparse mucho. Así que fetch user ID by name. Entonces, si aquí nos pasaran el username, si tenemos user name y no tenemos el user ID, entonces lo que hacemos es que el user ID sea igual a fetch user ID
fetch user ID by name. Y esto lo vamos a tener que transformar en una sync await y ya lo tendríamos. Y esto mismo lo podemos repetir aquí y ya está. Con esto, en principio, esto sería el user ID. Fetch user ID by name, le pasamos el name. Esto en el caso de que no nos haya recuperado el user ID. Y ahora con esto, al username fetch, podemos ponerle el fetch user profile, ¿vale? Y el user profile le pasamos el username, ¿vale? ¿Por qué me dice que no se puede? Ah, claro, porque no lo tenemos bien tipado. No lo tenemos bien tipado porque nos dice que le tenemos que pasar, me imagino que dirá, oye, pero el username, no sé qué. A ver, aquí hay dos estrategias que podría ser interesante, ¿no? Una, que le podríamos decir, lo podríamos tipar y decirle, oye, el user ID, o sea, solo puedes pasar uno de los dos, ¿no? O le pasas el user ID o le pasas el username, o podríamos crear incluso también, podríamos crearle funciones, ¿sabes? Podríamos decir una función que solo sea en el caso, otra que en el tal. Se puede hacer de las dos formas, ¿eh? Entonces, fetch user profile, user ID, username. Vale, lo que le podemos decir es, por ejemplo, que esto o user ID que sea string y fetch username que sea este de aquí. Lo vamos a hacer rápido porque tampoco hace falta que nos preocupemos mucho. No pasa nada. Fetch user profile. Ok. Params. Vamos a pasarle params. Vamos a hacerlo así. Mira, no le vamos a poner ni el type, ¿vale? Lo vamos a hacer directamente aquí y así iremos un poquito más rápido. Y esto lo mismo, ¿ok? Y cuando aprendamos genéricos, os enseño cómo hacerlo con el optional y ya está. Esta es la mala porque lo que estamos haciendo es que los dos sean opcionales, cuando lo correcto no es que los dos sean opcionales, es que o uno u otro son opcionales, que eso lo podéis hacer de diferentes formas, ¿vale? Pero bueno, en este caso, total, tenemos aquí un if, así que yo solo quiero ver si realmente estamos sacando la información. Vale, pues aquí ya tenemos la información, amigos. Fijaos. Oye, ¿por qué? Ah, porque esto es un JSON, pero no es exactamente un JSON. ¿Vale? Lo que tenemos aquí, van, run, start, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Ya tenemos el JSON a través del nombre del usuario. También tendríamos que tener como mapeados. Ahora que estoy viendo ya el tema de los fetch, no sé si podríamos hacer como clases, pero bueno, no sé si... Llamen a la policía del clean code. ¿Por qué? ¿Por repetir código? ¿Por esto? Madre mía. Madre mía. A ver, se podría... Os voy a decir una cosa, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Es mejor repetir código que una mala abstracción. Y lo último que tenéis que hacer y que preocuparos es de las abstracciones. Yo he hecho alguna ahí, pero tampoco hay que obsesionarse, sobre todo al principio. No empecéis la casa por el tejado, si todavía estamos viendo si funciona. No sé, o sea, no os volváis locos de es que esté repitiendo código. Madre mía, o sea, pues no quedan cosas. Primero que funcione, luego hacerlo bien y luego hacerlo rápido. Así que ya sabéis. Pero bueno, por un if, lo importante al principio, luego ya veremos y encontraremos. A lo mejor nos damos cuenta que esta no es la única validación y ahí ya iremos poco a poco haciendo cositas, ¿vale? Vale, pues estos son los dos que tendríamos. Claro, podríamos empezar a sacar más, seguro que hay más cositas por aquí. Por ejemplo, las replis de GraphQL, ¿veis? Podríamos recuperar las replis, fetch, y esto, pues tenerlo, export, const, fetch, thread, replis, async, y aquí entiendo que se tendría que pasar... Ah, pues parece lo mismo, ¿no? O sea, o me lo he imaginado. No, es otro, ¿veis? Esto sea threads, replis, ¿vale? Y se le pasaría a este, que es diferente, y lo tendríamos que hacer lo mismo, solo que aquí le pasaríamos el thread ID. Este no necesita que sea async. Ya tendríamos 3 llamadas, ¿vale? En un momento. Thread ID, a ver cómo es esto. Post ID le llaman ellos. Importante que sea exactamente igual. Post ID, threads replis. Ya tendríamos otro. A ver qué más. Es que a lo mejor tampoco tiene muchas APIs, o sea, es que tampoco es muy complicada la página. Aquí tenemos respuestas. Respuestas del user ID. Aquí tenemos export, const, fetch, user, replis, async y aquí un poco lo mismo, ¿no? Vamos a repetir esto para que la gente le dé mucha rabia que se está repitiendo el código. Luego nos preocupamos de eso, ¿vale? Fetch, no sé qué. ¿Qué he hecho? No sé qué. Que la he liado ahí. Vale, bueno, pues exactamente lo mismo. Vale, esto es solo que para tener todas las llamadas importantes. Doc.id, esto sería para el user replis. Ya tendríamos 3. User replis, ¿vale? Otra diferente. User replis. Por ahora repetimos todo esto. Igual, user replis. Vale.
Ahora que tenemos esto, que está bien, ya esto, de hecho, por ahora nos podemos olvidar un poco de esto, luego nos preocuparemos. Vamos a separar en dos, porque por un lado vamos a tener lo que sería la API, por otro lado tenemos el lib. Vamos a separar el lib con la API, o sea, vamos a tener, ¿ves? La API la hemos puesto aquí, voy a ponerla aquí, y el lib la vamos a poner, esto que he puesto aquí, fetch, no hace falta. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es separar algo que podríamos utilizar importando el fichero automáticamente. Y por otro lado, la API que vamos a hacer que la gente pueda utilizar utilizando una URL. Vamos a tener la API aquí, que aquí le vamos a llamar index. Y por otro lado vamos a tener el lib, que es el que vamos a utilizar en cualquier sitio. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Pues aquí en el index, que hasta ahora habíamos hecho como para probar cosas, vamos a hacer esto, vamos a exportar. Y aquí podemos exportar, bueno, creo que lo podemos exportar todo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que se puede hacer esto. Export all. Y entonces exportamos todo lo que tengamos aquí. O sea, el fetch user by ID, el user profile, user threads y todo esto, ¿no? Todo esto ya lo traemos por aquí. Ya lo exportamos. El env, esto lo tenemos aquí en un fichero. Y aquí vamos a crear la API, ¿vale? Vamos a crear la API. Para no liaros, vamos a ponerlo limpio desde cero. Vamos a crear la API. ¿La API qué significa? Pues que vamos a querer crear unos endpoints, unas URLs, para que la gente pueda acceder a la información que hasta ahora teníamos y estamos recuperando de threads. Y que cualquier persona pueda hacer una llamada y disfrutar de esa llamada. Vamos a hacerlo, podríamos hacerlo utilizando Van. Van tiene una forma de crear APIs sencillas, ¿no? Con esto. De hecho, vamos a empezar con esto, que es muy fácil, muy sencillo. Y así vamos increciendo y lo entendéis desde cero. Aquí lo que vamos a hacer es crear un servidor utilizando van.serve. Le decimos en qué puerto está el servidor. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4. Y aquí tendríamos el callback que cada vez que recupere una request, lo que va a hacer es devolver una respuesta. Ahora en este caso, fíjate que si yo hago ahora un van run, voy a poner watch para que se vaya... ¡Hostia! No funciona así el watch. Watch mode. Ah, vale. No es van. Vale. O sea, esto es run y aquí se pone el watch. Esto es como un nodemon. Esto lo que va a hacer es que cada vez que detecte un cambio se va a ejecutar. Solo que aquí vamos a poner start. Vamos a poner API o start API. ¿Vale? Y esto va a ser así. Y aquí vamos a poner watch API. ¿Vale? Y esto va a ser así. Y el módulo, por si a alguien le importa, sería source barra lib barra index.js. Entonces, si ahora ejecutamos van run watch, watch API, ¿vale? Fíjate, me dice que está en el puerto 1234. Pues si vamos al puerto 1234, ¿vale? Me dice welcome to van. Esto es porque es lo que justamente hemos dicho que tiene que devolver. Pero si en nuestro servidor que estamos creando aquí le decimos hola gente de Twitch y futuro YouTube y lo guardo, ¿vale? Y refresco aquí, sale lo mismo. Y me deja matado. Vamos a ver si es que el watch va antes. Porque node se tiene que poner antes. Run watch. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ver si ahora funciona. Y ahora, hola gente de Twitch. Vale, vamos a cambiar esto con muchas exclamaciones, ¿vale? Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí. Y le quitamos esto, refrescamos. Ahora sí. Vale, se tiene que poner antes, ¿eh? Sí, Van tiene una forma súper chula. No solo tiene como un nodemon, no solo tiene un watch, tiene una cosa súper chula que se llama hot, ¿vale? Que esto es para módulos internos. O sea, tienes el watch que lo que hace es resetear todo el proceso, que sería lo que hace Node, ¿no? Y entonces, al reiniciar todo el proceso, pues se reinicia la API. Pero tiene un modo que se llama hot, que lo que hace es cambiar solo el módulo que ha cambiado. Entonces, no reinicia el proceso, ¿no? Sino que simplemente el archivo que habías importado de ese módulo lo cambia por el nuevo. O sea, para que nos hagamos una idea de cómo funciona el hot, imaginad que tenemos aquí una constante, le voy a llamar, no sé si funciona, pero lo vamos a probar, midodev, y le voy a poner aquí midodev, ¿vale? Y aquí en la API, imaginad que yo importo midodev, no sé si lo encontrará, from lib barra const tal, ¿vale? Y tenemos aquí el midodev este, vale, esto hay que quitarlo, y el midodev, hola midodev, vamos a poner, ¿vale? Hola midodev, ¿vale? Imaginad esto. Y yo aquí voy a hacer van y vamos a hacer hot./source API index.ts, ¿vale? Ahora me ha iniciado el servidor con hot en 1234 y cuando yo haga una request, pues dirá hola midodev, que si yo entro aquí en localhost 1234, ¿vale? Ahí lo veis, ¿no? Hola, midodev. Pero ojo con esto. Si yo aquí pongo feralp y guardo, esto
no me ha reseteado todo. Pero aún así... Oh, pensaba que a lo mejor funcionaba, pero no funcionó. Pensaba que a lo mejor, estando esto en memoria, iba a cambiarlo y tal, pero no. Así que entiendo que para cadenas de texto y tal no va a funcionar. Pensaba que a lo mejor funcionaba y iba a flipar en colores, ¿eh? Me imagino que sí que funcionará a nivel de funciones y cosas así. Pero a nivel de strings y cosas que hayan sido más, que una vez que las lees, pues ya no las tienes que reejecutar, pues nada. O sea, si aquí en lugar de mi doDev ponemos get mi doDev, ¿vale? Hacemos esto. Y esto devuelve mi doDev. ¿Vale? Ya ponemos aquí get mi doDev, ¿vale? Quitamos esto. Y al principio es mi doDev, ¿vale? Hacemos con el hot, ¿vale? Mi doDev. Y si ahora aquí le ponemos feral, guardamos y refresco, tampoco. Pues no funciona muy bien el hot. O sea, me siento un poco timado, ¿eh? No sé, pero no ha funcionado como me lo estaban vendiendo. Entiendo que el estado este sí que funcionará porque no está reiniciando el proceso, eso lo estoy viendo. Pero para módulos que está haciendo import ya no lo cambia. O al menos yo no he visto... Dice... Banhot es capaz de reflejar el código actualizado sin necesidad de reiniciar el proceso. Pero ya he visto que no es verdad del todo, ¿eh? Sí que tiene el watch, así que vamos a ban run watch API, ¿vale? Y ya está. Al menos con este, para ahora, ya lo tenemos bien. ¿Qué cosas podemos hacer aquí para crear la API, ¿vale? Para crear la API de cero. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo... En la request podemos mirar request.url. Cada vez que recibamos una request aquí, ¿vale? Hola Feral, porque este es lo último que he puesto. Hola Feral. ¿Veis? Aquí tenéis todas las requests que está recibiendo. Y cada vez que recibe una request, pues podéis devolver lo que queráis. O sea, podríamos decirle, bueno, o incluso el path, si no me equivoco. Ah, ¿no? Path. Bueno, podemos crear URL, new URL, request.url, url.pathname. Entonces, podemos mirar si el pathname, mira, esto vamos a sacar aquí. Si el pathname, por ejemplo, el pathname es igual a favicon, que ya habéis visto que lo está sirviendo, porque si ahora automáticamente el navegador, cuando entra a cualquier URL, veis que intenta hacer automáticamente favicon.ico, pero si intentamos acceder favicon.ico, también me devuelve lo mismo. Lo que podríamos hacer es diferenciar esto, es decir, oye, vamos a quitar cosas rojas. Le podemos decir, oye, que si lo intentases mirar el favicon, pues que sepas que esto. Y si no, pues vamos a poner esto, ¿vale? Con el reason stringify y ya está. Entonces, cuando el pathname sea igual a favicon.ico, le damos un 404. ¿Ves? Ah, no. Hostia, ¿ves? No. Es que favicon.ico. Y en el pathname me imagino que puede ser que sea con la... ¿Ves? Ahora sí. Es con la barra al principio. Entonces le decimos, cuando el pathname sea favicon.ico, 404. Que esto ahora lo arreglamos, ¿eh? Pero es para que te hagas a la idea de que ya podemos hacer una API que, dependiendo del pathname, responda a una cosa u otra. Ya podemos detectar, por ejemplo, si queremos que vaya a users, o sea, podríamos mirar si el pathname empieza con barra API barra users, entonces, ¿sabes? Entonces ya podrías empezar a hacer cosas. Y a partir de aquí, además, podrías recuperar las query params, que las tienes aquí también, con la URL. Esto es una cosa que no se valora lo suficiente, amigos. Lo que estáis viendo aquí es nativo 100%, ¿vale? O sea, con Van o con un montón de cosas podéis aprender un montón de la plataforma web, porque todas las cosas que tienen son de la plataforma web. Todo el código que veis aquí, excepto esto, el van.serve, es de la plataforma web. Entonces, lo que se puede hacer aquí, para que os hagáis una idea de lo potente que es esto y por qué es tan importante muchas veces entender estas cosas, ¿vale? Podéis mirar el pathname, starts with, API, user, no sé qué, no sé cuánto, y es que en search params ya podréis recuperar los parámetros, o los podéis recuperar todos, de hecho, también. Que esto lo que devuelve, no me acuerdo si devuelve un array, no sé si devuelve un array, ahora lo miramos. Ah, no, got all, porque hay que recuperar, vale. Podemos recuperar, por ejemplo, el user ID, ¿vale? El user ID. Y esto es sin utilizar ninguna dependencia. Search, params, get, username. Y ya podríamos llamar al fetch, users, fetch, ¿cómo le hemos llamado aquí? User profile, ¿no? Lo hemos llamado. Pues ya podéis utilizar el fetch user profile aquí y pasarle tanto uno como el otro. No me lo encuentra, la madre que lo parió. Import fetch user profile, ¿vale? Esto lo vamos a importar desde nuestra librería que hemos hecho antes. lib barra fetch.
Fetch user profile, no se puede asignar, vale, porque dice que puede ser null, string undefined, vale, vamos a ponerle que este sea undefined, porque si no, nos da un null, vale, y ya lo tendríamos. O si no, le podremos decir en el otro cambiarle los tipos. Pero lo que estamos haciendo aquí es totalmente nativo. Todo lo que estáis viendo es nativo, ¿vale? O sea, lo que está haciendo aquí es recuperar el user ID. Si no lo encuentra, da null. Si lo encuentra, te da el string. Tendréis el user ID, tendréis el username y aquí ya estáis llamando esto. Aquí ya tendríais la información y aquí ya podríais devolver un new response haciendo un json.stringify de la data. Entonces, aquí tendríamos que hacer null status 404 para solo responder en los pathnames que queremos. Tenemos un pathname donde estamos mirando que si empieza con API/users, recuperamos los query params y una vez que tenemos los query params ya hacemos la llamada, ¿vale? Ya hacemos la llamada. Y aquí ya estamos controlando el endpoint y estamos haciendo ya una API que está discriminando por URL. Que esto lo podríamos hacer con diferentes estrategias, diferentes métodos. Podríamos hacer un switch, un regex path, que tendría mucho más sentido, ¿vale? Podríamos hacer un montón de cosas, pero fíjate que lo que estás viendo aquí, esto es nativo de Web Platform. Esto es nativo, todo lo que ves es nativo. Aquí faltaría una wait, por cierto. Y esto tendríamos que ponerlo... Hostia, ¿cómo se pondría aquí, no? Async fetch. Y ya estaría. Vamos a ver si funciona, que todavía no lo he probado. Por ejemplo, esto si le pondríamos API/users y aquí le ponemos midu.dev, claro, con el punto no sé si funcionará. Ah, bueno, es que esto debería ser username igual, ¿no? Algo así. Y ya lo tenemos. O sea, ya hemos creado la API, fíjate, en un momento, sin dependencias y sin nada. No es la forma más correcta, mejor, de crear una API, pero lo interesante es que lo puedes hacer sin dependencias muy rápido. Y que has entendido, o sea, has aprendido cosas de la plataforma web, porque has creado la respuesta de forma nativa también. Esta sería una forma, ¿vale? Para que lo entendáis, para que veáis que con Van lo podéis hacer sin dependencias. Para hacer este tipo de cosas, normalmente es mejor utilizar algún tipo de framework o biblioteca que te ayude. Nosotros vamos a instalar una, creo que ya está instalada, Van install Hono, que es una alternativa a Express. La API se parece mucho a Express y es bastante potente. Mira, podemos hacer import Hono, ¿vale? From Hono. Y ahora, en lugar de hacer todo esto que habíamos hecho aquí, esto lo vamos a quitar y vamos a crear aquí, vamos a recuperar el puerto, vamos a tener que el puerto sea el process.env o si no el 1234 por defecto, ¿vale? Si no le pasamos un puerto, 1234. Y si no, podemos hacer también van.env.port. Ya tendríamos el puerto. Ahora creamos la aplicación, new Hono, y lo mismo que habíamos hecho muchas veces con Express, pues aquí lo podéis hacer exactamente igual. App get, y aquí podemos decirle, vale, pues si va y hace un get de user, aquí no sería con username, o sea, pasándoselo así, porque, claro, aquí en realidad lo correcto debería ser el user ID. O sea, el user ID sí que sería el que se le pueda pasar directamente, pero... Vale. Aquí recuperaremos... Bueno, esto de los params no tengo muy claro que sea así, ¿eh? Vamos a verlo un momento. Hono, framework, docs, params... Vale, c.rec.param. Para recuperar esto, ¿veis aquí que pone rec y res? Esto no es así. Aquí hay lo que recibe es context. En el contexto tendríamos entonces, ahora sí, la request, la RIC, y aquí tendríamos el param. Y los params lo que tenéis que hacer es recuperarlos así, le tenéis que decirle aquí. Así que aquí para el user ID lo teníamos que recuperar así. User ID, porque es el nombre que teníamos aquí y ya lo tendríamos con el user ID. ¿Qué más tendríamos? Aquí tendríamos que hacer el fetch user profile, eso bien, pasando el user ID. Y aquí a la hora de devolver el JSON, a ver si vemos un ejemplo, JSON, pretty JSON. Pretty JSON, eso es porque se puede, vale, con el context también. Tenemos context.json, devolvemos esto. Creo que no hace falta hacer un return, pero bueno, para que lo sepamos. Y ya está. Con esto ya tendríamos un endpoint con el user ID. Ahora, si vamos a nuestro proyecto y a ver si encontramos el user ID de este usuario. ¿Será este? ¿Puede ser? A ver, vamos a verlo. Users, ninguna sobrecarga, user ID. No se puede asignar el tipo never, pero si está ahí, ahora. No sé por qué eso fallaba. API get... espérate. Que me falta escuchar el puerto, ¿no? En Hono me falta escuchar el puerto también. App Hono export default app. Es que Van tiene uno especial, me parece. ¿Puede ser? Mira, es que se tiene que exportar así. Vale. O sea, tienes que hacer un export default del puerto, que se lo hemos indicado,
y de fetch, de app.fetch. Esto es una cosa especial de Van, ¿eh? Ahí se termina la magia de la plataforma web. Por desgracia, a veces los frameworks, runtimes y todo deben tener algún tipo de trato, ¿sabes? Para hacerlo, para funcionar lo más fácilmente posible. Y esto sí que es un tema de Van. Esto no es algo nativo. Esto sí que es como unas reglas que tiene Van para funcionar. Ahora sí que debería funcionar, ¿no? Sí, ahora sí que lo tengo funcionando. A ver, lo que podríamos hacer es sacar... Voy a poner aquí un map.ts, por ejemplo. Vamos a sacar esto a extract... TypeScript, types from JSON. No me acuerdo cómo se llamaba eso, quit type. Y lo chulo es que aquí le podemos decir, le pasamos aquí el JSON, le llamamos aquí threads profile, user profile response, por ejemplo. Esto lo pasamos a TypeScript, interfaces, ¿vale? Copy code. Y aquí tendríamos todo esto, ya tendríamos, vamos a poner aquí types, threads, API.ts y ya podríamos tener esto, ¿vale? Con todos los tipos y tal. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque ahora al menos ya podríamos tener aquí en este fetch, cuando devuelve esto hasta... Podríamos devolver esto para tener los tipos. Types, threads, API. Vale, la conversión del tipo promise... claro, es que esto es una promesa. Esto teníamos que esperar. Data, wait... No sé si podríamos return data hasta, ¿vale? Y ya al menos ya sabríamos que el fetch user profile devuelve exactamente esto. No es exactamente lo que queremos hacer porque nos gustaría mapearlo, ¿no? Para transformar un poco el JSON, porque si no, fíjate que este JSON es como un poco difícil de leer, tiene que entrar a data, aquí tiene extensions, que esto no le interesa a nadie, o sea que podríamos cambiar cada una de las propiedades que tenemos. Podríamos mapearlo, creo que podría tener sentido para, básicamente, podríamos hacer aquí la weight de esto, as esto, ¿vale? Y aquí pues mapear o map user profile data. Y aquí este map, pues aquí tendríamos todos los maps, export, const, y aquí recibiríamos data, y data que recibe aquí debería ser exactamente el mismo que le estamos pasando aquí, este user profile, así que lo importamos from types threads API, y aquí podríamos hacer nuestra magia de cómo extraer la información, ¿no? O sea, tendríamos este objeto de aquí, vamos a verla un poquito por encima, tendríamos que sacar data, porque lo otro no nos interesa, bueno, data de data. Row response, vamos a llamarle. Row response. ¿Vale? Map user profile, lo importamos también. Import, map, user profile, lib map, o sea que esto sobra. ¿Vale? Y aquí transformaríamos la data. A ver, tendríamos data, user data, o sea que de data, a ver, vamos a verlo aquí mejor. Parse, data, dentro tenemos user data, o sea que ya teníamos aquí user data. Y en user data it's private, no tiene mucho sentido. Veo aquí que tenemos diferentes imágenes de diferentes niveles. No sé la diferencia entre este y este, por ejemplo. Son 3 niveles de imagen, ¿no? Pequeña, mediana, grande. ¿Creéis que vale la pena que guardemos, o sea, que se puedan ver todas las imágenes? ¿Es una cosa que os interesa? Yo creo que vale la pena que las devolvamos todas. Es información interesante. Así que voy mientras os peleáis. Vamos a sacar el username. Esto lo sacamos de user data. Esto seguro. No existe en user data. ¿Por qué? Hostia, es que dentro de user data tiene user también. Normalmente esto se podría hacer así, en una sola línea. A mí, cuando ya llega a estos niveles, no me gusta mucho. Me gusta más repetirme. Me gusta mucho porque se lee más fácil, ¿vale? Pero bueno, ahí cada uno que haga lo que quiera. Una cosa chula de hacerlo en una, también, sería hacerlo con el optional chaining, ya que está. Entonces, podéis hacer .data, ¿sabes? Lo puedes hacer así y está interesante porque así pues te olvidas. O incluso puedes llevarlo hasta este punto o le puedes poner el nombre que tú quieras, que eso también está bien, ¿no? User API Response. Lo digo porque a veces el optional chaining en esto justamente tiene sentido. Porque aquí además, si por lo que sea esto está vacío, puedes hacer un throw new error, puedes levantar un error de ostras, que no me has pasado bien la respuesta o esta respuesta es incorrecta. Pero bueno, user API response, sacamos el username, también vamos a sacar is verified. Bueno, esto obviamente es interesante. El birthday, biography también, biography with entities, esto no tiene buena pinta. Follower count tiene buena pinta.
Profile Context Face File Users. Eso no tiene buena pinta. El Biolinks sí que tiene buena pinta. El PK, entiendo que el PK en realidad es la ID, o sea que la vamos a cambiar ahí directamente. Y el full name también tiene buena pinta. Lo más complicado así que podríamos ver es el profile pic. Pues lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a sacar el profile este, que es el array. Profile este, y por otro lado vamos a tener aquí el profile pic URL, ¿vale? Muy bien. Vamos a tener profiles, que esto va a ser el profile pic URL, esto sí, con un map donde vamos a estar pues esparciendo todos los elementos de este array, el de estos elementos los esparcimos en un nuevo array donde también está este de aquí. Lo que es un poco rollo, que me gustaría saber cuál es la resolución que tiene esto. 150 por 150. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a crear el objeto ya directamente. 150, 150 y el URL que va a ser el profile pic URL. Y esto en realidad lo podríamos mapear, pero la verdad es que tiene buena pinta, o sea, no hace falta mapearlo. O sea, con esto ya tendríamos los profiles, se va a quedar con la altura, el URL y tal, pero profile pics, vamos a llamarle profile pics y ya está. Así que ya tenemos aquí la ID, el username is verified, el biography, follower count, biolinks, el full name, profile pics y con esto ya tendríamos el map de la respuesta. Y ahora, cuando hagamos la misma llamada que habíamos hecho antes, se supone que ahora lo tenemos mucho mejor. ¿Veis? Ahora lo tenemos mucho más aplanada la información. Ya tenemos aquí nuestro primer endpoint. Imagínate si ahora lo desplegamos. ¿Qué te imaginas? Pues vamos a hacerlo. Para hacer esto, van deploy. Este proyecto se llama North Flank. No lo he probado nunca. Se supone que tiene un free tier. Lo vamos a probar aquí en vivo en directo. Mira, yo voy a iniciar sesión con GitHub, con mi Dudep. North Flank, lo voy a probar por primera vez. Es un servicio también para hospedar Docker files, para hacer despliegues a producción. Vamos a intentarlo, a ver si cuela. Lo malo es que no tengo instalado Docker, ni tengo instalado nada, así que a lo mejor lo hago un poco a ciegas, pero bueno, no creo que sea muy difícil. Free Project, dice Get Started Deploying Your Apps. A ver, creo que solo puedes crear un proyecto, pero bueno, al menos nos va a servir, ¿no? Proyecto por defecto. Región, Europa. Default Project, vamos a poner Threads API, a ver si cuela. Estás creando un proyecto gratis. El número de capacidad, no sé qué, que sí, que yo sé. Entonces, vámonos a GitHub. Vamos a crear también el proyecto en GitHub. Vamos a nuevos repositorios. Vamos, el owner soy yo. Threads API, ¿vale? API no oficial de Threads con TypeScript y van. Lo voy a hacer de código abierto para que además, si en algún momento queráis, no sé, ayudar, hay un montón de endpoints por hacer, pues podéis hacer todos los endpoints, podéis, antes decías, se está repitiendo no sé qué, bueno, pues podéis hacer algunas mejoras, pero haced las PRs lo más cortas, acotadas y focalizadas posible, no hagáis PRs súper grandes, porque entonces va a ser muy difícil que os la pueda mergear, ¿vale? Las cosas que tenemos por aquí, vale. No me ha puesto el git ignore, así que lo ponemos, hacemos un git ignore de no modules, que eso no lo va a necesitar nadie. Y este ban log b, no sé qué será, lo vamos a dejar. El response no hace falta, lo eliminamos. Vale, primero añadimos el git ignore, add git ignore to commit, ¿vale? Y ya todo lo demás. Add project files for API and lib threads. Vale, publicamos la branch. También el readme, si queréis, pues el readme también le podéis echar un vistazo. Vale, one click. To use built-in, we have to do is export the default object that contains a fetch function. Vale, esto ya lo estamos haciendo, o sea que aquí no hay ningún problema. Para desplegar tienes que crear un Dockerfile, vale, pues vamos a crear aquí el Dockerfile también. Vamos a poner el Dockerfile y esto dice from OpenBan, ojo con la versión, porque claro, yo estoy utilizando otra versión, no sé si, me imagino que esto no habrá ningún problema. Voy a buscarlo igualmente. Vamos a ver aquí. Buscamos OpenBan, aquí está. Y podemos ver, no vamos a poner latest, 0613. Vale, dice copy package JSON, esto y luego ban install. Pero pone que el word dir es app, ¿vale? Pero eso no nos dará un problema. Vamos a ver aquí. Copy index, porque yo no quiero, es que aquí pone copy
over our index and package JSON. Pero eso no es verdad, ¿no? Porque no está copiando el index y tal. O sea, tendríamos que copiar... Ah, porque está haciendo un copy de punto. Pero ¿por qué el ban install lo hace...? Qué raro, ¿no? Esto. O sea, que copia primero el package JSON, luego esto, y luego hace el ban install y luego copia el resto de archivos. Por si lo modifica o algo. Aquí lo que vamos a querer hacer es básicamente esto que habíamos hecho aquí. Esto es lo que tenemos que ejecutar. Ban, run, source, API, index.ts. Básicamente lo que estamos diciendo son como los pasos que tiene que hacer. Creo que el punto también copiaba las carpetas, ¿verdad? O sea, no me acuerdo, ¿eh? Pero creo que sí. Yo creo que con esto ya está. A ver, os voy a leer porque sí, copia todo. Sí, copia... Vale. Vale, pues me fío de ustedes. Add Dockerfile for deploy. Vale, sincronizar los cambios. Create new service. Vale, dice new service. Venga, yo quiero un new service. Bueno, pero esto ya era el service, ¿no? Este justamente era el service. ¿Cómo hago? Limitado a 2 servicios. Vale, aquí ya estamos aquí. Threads API, attacks, basic information. Pues vamos a poner aquí API, ¿vale? Repositorio, vamos a buscar threads API, vale, build context, Dockerfile, esto tiene buena pinta, environment variables, entiendo que el 3000 no va a hacer falta que lo pasemos, yo me voy a fiar, create service. La madre que los parió. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta lo que ves, verdad? ¿Te gusta? Pues paga. La madre que los parió, paríos. La madre que los trajo, cabrones. Le das la ilusión máxima en tus ojos y de repente... ¡Zasca! ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? ¿Que era gratis? Te has creído, ¿eh? Bueno, parece ser que esto se está haciendo build in progress, o sea, parece ser que está haciendo algo. Y entiendo, a ver, tail service, forward service, ¿cuál es la URL? Esta sería la URL. Entiendo que API, users... Claro, solo he puesto la de la ID. Claro, tendréis que poner... O sea, solo he puesto esta, que esto sigue funcionando, ¿no? Ah, pues no funciona API, cabrones, no funciona. Error 502, 3000. Ah, la madre que lo parió. No será que es por el puerto, ¿sabes? Que el puerto tengo que utilizar el 3000. No creo, ¿no? O sea, creo que me habrá hecho un forwarding. Ah, app.notfound se puede hacer. Hostia, no tenía idea. Not found. A ver, not found. Ah, sí, mira, está aquí. C.not.found. Ah, vale, para devolver. Que se puede hacer esto, ¿no? Not found. Vale. Vamos a hacerlo así. Que queda más pro. Venga, que ahora lo arreglamos. ¿Vale? Not found. Esto tiene sentido. Esto tiene sentido. O sea, ahora no devuelve un 502, devuelve un 500. O sea, ahora sí que nos devuelve esto. Vale. Entonces, API barra users barra y le ponemos aquí la ID. Yo creo... Ya lo tenemos. Yo creo que el problema ha sido el 1234 de aquí. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la variable de entorno. Claro, como estaba utilizando la variable de entorno, yo había puesto aquí por defecto un 234 y estaba exponiendo el 3000. Ese era el problema. Pero bueno, ahora sí que ya tenemos esto y ya ahora sí que está funcionando. Pero bueno, lo voy a dejar así para que lo tengáis el código disponible en el repositorio, podáis participar, arreglar el README. Está súper chulo porque podemos hacer básicamente la API no oficial y que cualquier persona que quiera utilizarla la pueda usar. Este de aquí. Pues este lo vamos a poner también aquí en el README para que lo tengáis por acá. Vale, vamos a quitar esto. Esto no hace falta, lo quitamos. Threads API. ¿Vale? Guardamos los cambios. Y aquí, pues nada, os podéis divertir, hacer pull requests, arreglar la documentación, mejorar el código, añadir los endpoints, porque le faltan endpoints todavía. Y con esto... Hostia, error 500. Not healthy upstream. Ah, ostras, qué mal eso, ¿eh? Que, ¿sabes? Está tirando el servicio durante un tiempo. Esto debería hacer... Coño, y encima con Docker... No sé, me parece un poco regulinchis, ¿eh? Eso no está bien. Username, vale, internal server error. Bueno, pues mira, esto no funciona por algo. Vete a saber por qué. Middle name, y esto está bien. Al menos el de user ID sí que funciona. Pero el local sí que funciona y en el otro no. Pues mira, ahí tenéis.